nueva niñera se sorprende al recibir llamada del hijo torpe del millonario que lo puede arruinar. Clara nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente en el momento en que aceptó el trabajo de niñera en una mansión deslumbrante, ubicada en el exclusivo condominio de la Rosaleda. Desde el instante en que puso un pie en aquella casa de mármol y cristal, con jardines que parecían salidos de un cuento de hadas, empezó a fantasear con un futuro lleno de glamour. Cuidar de Sofía, la adorable hija de Tomás, un carismático millonario conocido tanto por su encanto como por sus secretos, era un sueño hecho realidad. Sin embargo, la ilusión se desvaneció rápidamente en una noche de tormenta. El timbre del teléfono resonó en la penumbra de la cocina, rompiendo el silencio que predominaba en la mansión. Al contestar, la voz temblorosa de Miguel, el hijo algo torpe de Tomás, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «Clara, necesito que escuches lo que tengo que decirte. Es urgente». Su voz sonaba desgarradora, como si llevase el peso del mundo sobre sus hombros. Ella apenas pudo articular una respuesta antes de que él continuara, describiendo un secreto devastador que podía arruinar no solo la vida de su padre, sino también la de ella misma. Miguel explicó, con un ahogo nervioso, que había descubierto pruebas de un oscuro plan de negocios que Tomás estaba llevando a cabo. Clara sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. Esa revelación la sumió en una confusión aterradora. ¿Cómo era posible que el hombre que le había dado empleo y confianza estuviese involucrado en algo tan cuestionable? Su corazón latía con fuerza, aumentando la presión en su pecho, así como la sensación de que de alguna manera ella también formaba parte de la enredada historia que se desarrollaba. Si mi padre se entera que saqué esta información y él lo niega, estamos perdidos. Miguel sollozó por el teléfono, quebrando la sensación de seguridad que Clara había sentido hasta ese momento. Ella sabía que proteger a esa familia era su trabajo. Pero, ¿cómo podía hacerlo cuando su ética personal estaba en juego? Los pensamientos se agolpaban en su mente, fragmentos de dudas e incertidumbres que giraban como un torbellino. Podía perderlo todo: su trabajo, su reputación, incluso el sueño de una vida mejor. En medio de ese caos emocional, Clara sintió algo que jamás había anticipado: una chispa de conexión con Miguel. Su torpeza y vulnerabilidad la cautivaron de una manera inesperada, pero también sabía que ese nuevo sentimiento podría ser un obstáculo en su misión de proteger a la familia que le daba de comer. ¿Debería arriesgar su propia estabilidad por el corazón de otro? Mientras el viento aullaba afuera, Clara miró por la ventana y vio las luces titilantes del vecindario lujoso. Una mezcla de esperanza y desesperación la envolvió. En ese vasto mundo de dinero y secretos, la lealtad de Clara sería puesta a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a la oscuridad que acechaba en la mansión? La decisión que debía tomar se acercaba, y el futuro de todos podría depender de ella. Hey, antes de continuarmos con essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara se encontrava atrapada em torbellino de emociones, assustada e confundida. La revelación de Miguel
le había sacudido el mundo que creía conocer, y el silencio de la mansión ahora pesaba que alguna vez. ¿Qué debo hacer?, pensó. Tenía que actuar rápido. El secreto de Tomás podía volar su vida por los aires, y su conexión con Miguel, aunque inesperada, la hacía dudar aún más. Mientras su mente corría a 1000 por hora, un sonido estruendoso interrumpió sus pensamientos. Un grito desgarrador resonó en el pasillo. Provenía del cuarto de Sofía. Clara, con el corazón en la garganta, salió corriendo de la cocina. El eco de sus pasos reverberó en las paredes de mármol mientras intentaba calmar sus temores. «Sofía, ¿estás bien?», gritó, cada vez más nerviosa. Al abrir la puerta del cuarto, lo que vio la dejó paralizada. Sofía estaba de pie, temblando, con lágrimas en los ojos. Pero lo que más impactó a Clara fue la figura que se materializaba detrás de ella. Un hombre alto, con rostro en sombras, que una vez había sido una parte familiar en su vida. El socio de Tomás, Jorge. Una chispa de terror encendió su abdomen. ¿Por qué estaba él aquí? Clara no recordaba haberlo visto en la casa desde su llegada, y el aire se volvió helado cuando él sonrió de manera siniestra. «Clara, qué sorpresa verte», dijo Jorge. Su voz era un susurro que heló la sangre. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda y en un instante recordó la mirada furtiva que él le había lanzado semanas atrás, cuando la presentaron. Algo en sus ojos siempre le había causado inquietud, pero nunca imaginó que esto fuera a suceder. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, su voz temblando, mientras retrocedía un paso. Jorge se acercó a ella. Su mirada la envolvía en un aura de peligro. «Viniste en un momento perfecto. Necesito que me ayudes con algo. Es sobre Tomás y lo que Miguel te contó», dijo mientras su tono se tornaba más bajo, como si las paredes pudieran oírlo. «¿Qué sabes sobre eso?», Clara exigió, el pánico más presente que nunca. Miguel le había mencionado que su padre estaba en problemas, pero la súbita aparición de Jorge lo complicaba todo. «Lo que sabes puede ser peligroso, incluso para ti y Sofía», continuó él, su voz cargada de una amenaza sutil. De pronto comenzaba a entender que no solo había un problema de negocios, había mala intención. «Tomás tiene secretos, y para proteger tu vida debes entender que la familia no siempre es quien dice ser». Justo en ese momento, la atmósfera cambió. Los sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos, y el rostro de Jorge palideció. «Tu presencia aquí podría arruinarlo todo. Debes irte, ahora», ordenó. Su mirada ahora reflejaba un temor genuino. Las alarmas resonaban más cerca, y Clara sintió un dolor punzante en su pecho. Todo lo que había creído, cada sueño de glamour, cada destello de esperanza se tambaleaba al borde de un abismo. A su alrededor, su mundo se colapsaba. Miguel había hablado de un secreto, pero lo que ahora le decía Jorge era aún más oscuro. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era realmente Tomás? Con el corazón latiendo furiosamente, Clara miró a Sofía. La dulzura de la niña contrastaba la inminente oscuridad. «No puedo dejar que esto termine así», pensó. Mientras Jorge se preparaba para huir, Clara sintió que debía tomar una decisión. ¿Protegería a la familia que había aprendido a querer? ¿O enfrentaría la tormenta que se avecinaba, su propia vida en peligro? Antes de que pudiera decidir, el timbre de la entrada sonó nuevamente, cada timbre resonando como un tambor en su mente agitada. ¿Serían las autoridades? ¿Tomás? ¿Quién estaba en la puerta? La incertidumbre se convirtió en su mayor aliado y su peor enemigo, y el futuro estaba en juego. Clara se encontraba al borde de la desesperación. A la espera de un nuevo golpe que la sacudiera aún más, escuchó el timbre de la puerta resonar en la mansión. La tensión era palpable. Cada segundo se sentía como una eternidad.
La mirada de Jorge la atravesaba, y aunque su mente le decía que debía salir de allí, existía una parte de ella que se negaba a dejar a Sofía sola, atrapada en ese laberinto de secretos. «¿Quién es?», gritó Clara, intentando que su voz sonara firme, pero se quebró un poco. Jorge dio un paso atrás, nervioso, casi como si esperara que lo capturaran. «No puedo quedarme aquí más tiempo. Debes irte. Esto es más grande de lo que imaginas», dijo, y su rostro se tornó pálido. La presión aumentó cuando escucharon pisadas apresuradas afuera. Clara salió corriendo del cuarto, dejando a Sofía temblando. Al abrir la puerta, se encontró con una escena surrealista. En el umbral estaba Tomás, su figura imponente, su rostro marcado por un pánico que no había visto antes. A su lado, un grupo de hombres de aspecto rudo lo acompañaban, sus miradas frías como el acero. «Clara, ¿qué estás haciendo aquí?», gritó Tomás, su voz resonando con un taladrante eco en la mansión. En su no saber, Clara sintió casi un alivio. Este era el hombre al que había admirado por su éxito y carisma, pero ahora se sentía atrapada en una telaraña. Miró a Jorge, quien estaba temblando, como si la presencia de Tomás lo hubiera despojado de cualquier apariencia de confianza. «¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están aquí?», Clara preguntó, su voz apenas un susurro. «Cierra la puerta», ordenó Tomás, y por el tono en su voz, Clara lo obedeció. Justo cuando lo hizo, uno de los hombres empujó la puerta con fuerza. Clara sintió su corazón detenerse. «No hay tiempo. Tienes que confiar en mí», dijo Tomás, mientras su mirada se volvía cada vez más oscura. «¿Confía en él?», exclamó Jorge, su voz llena de desesperación. «Tú no sabes lo que realmente está pasando. Tomás no es quien crees que es». Las palabras de Jorge resonaron en su mente, y una onda de confusión la envolvió. Todo el glamour y la admiración que había sentido por Tomás empezaron a desvanecerse. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos ocultaba? Tomás se adelantó, intentando tranquilizar a Clara. «Escúchame, hay cosas más grandes en juego. No puedo explicártelo ahora. Pero es por tu seguridad», dijo, su rostro ahora más grave. De repente se escuchó un fuerte golpe. El grupo de hombres se movió, tomándose en serio la amenaza de una inminente llegada policial. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «Debemos irnos, no hay tiempo para explicaciones», gritó Tomás, «y la urgencia en...». Su voz la aterrorizó, pero en ese momento, mientras el caos reinaba, una verdad devastadora se apoderó de Clara. Una figura del pasado emergió del fondo, uno de los hombres del grupo que Tomás había traído. Su rostro le era familiar. «Felipe», exclamó Clara, su mente luchando por procesar la realidad. Felipe, su antiguo amor, quien había desaparecido sin dejar rastro, regresaba ahora en circunstancias oscuras. «Clara, no lo hagas», gritó Jorge, y el tiempo pareció detenerse. Tomás miraba a Felipe con una mezcla de enfado y preocupación. «Tú no deberías estar aquí», dijo Tomás, su voz baja pero cargada de rabia. La atmósfera cambió. Clara sintió como si todo lo que conocía se desmoronara. Las conexiones, los lazos, ya no eran lo que parecían. ¿Qué hacía Felipe aquí? ¿Era amigo o enemigo? Las preguntas tormentosas bailaban en su cabeza, mientras el miedo se apoderaba de su corazón. De repente, en medio del caos, la lealtad se convertía en un juego mortal. Y cuando la puerta finalmente cedió, bajo la presión de las autoridades que llegaban, Clara se dio cuenta. El futuro de todos, incluidos ella y Sofía, pendía de un hilo enredado en secretos, traiciones y un pasado que resurgía con una furia inusitada. ¿Podría alguna vez volver atrás y pedir respuestas? El destino estaba en sus manos, con la verdad y el dolor a la vista, esperando a hacer su próximo movimiento.
Clara se encontró al borde de la desesperación. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, el reconocido sonido de la puerta repitiéndose intensificó aún más el caos. Las miradas se cruzaron en un instante tenso, y Clara no sabía si el verdadero peligro estaba tras la puerta o frente a ella, entre Tomás y Jorge. Tomás, sujeto a un poder que parecía haber perdido, miraba al grupo de hombres impasibles junto a él. «¡Deja que entre!», gritó con una urgencia alarmante. Clara sintió como si se estuviera encerrando en una trampa. La ansiedad crecía, y cuando finalmente la puerta se abrió de golpe, una figura conocida apareció. «¡Isabel!», exclamó Clara, sintiendo como un escalofrío recorría su cuerpo. Isabel, la madre de Miguel, apareció con una expresión de determinación en el rostro. «No hay tiempo, Clara. Tienes que salir de aquí, ahora. Lo que ha estado sucediendo es más oscuro de lo que imaginas. Tomás no es quien dice ser», dijo su voz tensa, resonando en la atmósfera cargada de incertidumbre. Clara se quedó paralizada. Isabel había sido una figura del pasado, la mujer que siempre había admirado. Pero ahora su presencia solo le dejaba más dudas. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta volverse más fuerte. De repente Jorge se lanzó hacia Isabel, su rostro un espectáculo de rabia. «Cierra la boca, no los involucres», gritó, y en un giro inesperado empujó a Isabel, quien cayó al suelo. Clara se estremeció. Sus instintos gritaban que no podía permitir que eso ocurriera. Pero la confusión la mantenía en un limbo. Miguel está en peligro. Tomás ha estado usando a Sofía y a Miguel para encubrir su negocio sucio, gritó Isabel desde el suelo, su voz resonando con la desesperación de una madre que no podía proteger a su hijo. Tomás palideció y Clara sentía que el aire se estaba volviendo pesado. El rostro de Tomás, que alguna vez había sido seguro y carismático, se tornó sombrío. «Cállate, Isabel. No sabes de qué hablas», dijo, pero su voz era un murmullo bajo. Clara lo miró con una mezcla de incredulidad y terror. ¿Acaso todo lo que había creído sobre Tomás era una farsa? «Esto no es lo que parece», insistió él, pero sus ojos ahora reflejaban un miedo que no estaba allí antes. Mientras la tensión aumentaba, los hombres a su lado retrocedieron, nerviosos ante el giro de acontecimientos. En un instante de puro pánico, sonó otra vez el timbre de la entrada, esta vez más insistente. La mirada de todos se centró en la puerta. Clara sintió su corazón latir con fuerza. No había forma de que pudiera haber más sorpresas. «¿Quién más puede estar ahí?», murmuró, sin poder apartar la vista de Tomás. Isabel, aún en el suelo, gritó con todas sus fuerzas. «Es el final, Tomás. Nunca te creeré. Es hora de que te enfrentes a la verdad». En ese momento, el ambiente se tornó explosivo. Tomás, visiblemente incómodo, intentó mantener el control, pero era evidente que algo se estaba rompiendo en su interior. Antes de que Clara pudiese procesar lo que sucedía, la puerta estalló en una lluvia de astillas. Un grupo de hombres armados entró con una furia desatada, gritos y voces entrelazadas llenando la mansión. «¡Al suelo!», gritaron, y el caos se desató. Clara sintió que su mundo se derrumbaba. Miró a Sofía, que había aparecido detrás de ella, completamente aterrorizada. La niña se aferraba a su pierna. «¿Qué está pasando?», murmuró Sofía, su voz pequeña en medio del clamor. Clara trató de tranquilizarla, pero el desasosiego en su propio corazón era palpable. Todo lo que había creído de la familia a la que había servido se desvanecía rápidamente. De repente, Clara se dio cuenta de una verdad devastadora. Tomás no era solo un hombre con secretos. Estaba en la cima de un imperio criminal,
y ella había sido una pieza en su juego. Mientras las voces de hombres armados resonaban y la luz del caos bañaba la escena, Clara también vio a Miguel, que se había quedado al margen, piel pálida y mirada en blanco. Cuando sus ojos se encontraron, un instante de comprensión pasó entre ellos. Miguel sabía más de lo que había contado. ¿Era él parte de esto sin darse cuenta? ¿O había estado protegiendo a su padre a expensas de su madre y de sus amigos? La tensión se volvió insoportable cuando el líder, un hombre imponente, giró hacia Tomás. ¿Creías que podías escapar de esto? Es hora de que pagues, dijo con una voz profunda que retumbaba. Clara se sintió atrapada en una pesadilla, sin salida a la vista. La confesión de Isabel se repitió en su mente como un eco. Tomás no es quien dice ser. Con su boca seca y el terror en sus ojos, Clara sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y el precio a pagar podría ser su vida, o la de Sofía. Justo cuando pensaba en una salida, la figura de Felipe apareció detrás del grupo de hombres armados, y su rostro desolado marcó el último giro que nadie había anticipado. Clara, tú no puedes confiar en nadie aquí. La revelación estaba a punto de romper la narrativa que todos pensaban conocer. ¿Era Felipe un aliado o un nuevo enemigo? La pregunta quedaría en el aire, mientras el caos invadía la mansión y las sombras del pasado acechaban. Clara se sentía totalmente desubicada mientras escuchaba a Felipe, ahí en la sala, en medio de todo el caos. Su corazón latía con fuerza, pero había algo en su mirada que la hizo dudar. «Felipe, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz temblando. No podía creer que después de tantos años él apareciera en un momento tan crítico. La tensión aumentó. El grupo de hombres armados los miraba con desdén. Un murmullo de preocupación recorrió a los presentes. Felipe, con la frente perlada de sudor, se acercó un paso más, y Clara sintió que el espacio entre ellos se reducía, pero el peligro seguía palpable. «Clara, no confíes en él», dijo Jorge, desesperado, girando hacia Tomás. «Todo esto fue un plan. Solo están buscando a alguien a quien volver a usar. La familia no es lo que parece. No importa lo que creas, Miguel no es parte de esto», soltó Tomás mientras su rostro se contraía en una mueca de furia. Pero Clara no podía apartar los ojos de Felipe. Era un destello familiar en medio de la tormenta. «Clara, escúchame. Tengo que decirte la verdad», insistió Felipe, su voz apenas un susurro en comparación al clamor de los hombres. «No puedes quedarte aquí. Tomás, él no es tu amigo. Es un monstruo». La sala estalló en murmullos, y los hombres se inquietaron sintiendo que la situación se les escapaba de las manos. «Cállate, Felipe», gritó Tomás, su voz retumbando. Pero lo que sucedió a continuación fue lo que nadie esperaba. Felipe dio un paso al frente, y en un movimiento brusco, rompió el silencio. «Tomás es el responsable de la caída de mi familia. Él arruinó mi vida. Tuve que esconderme, desaparecer, pero tú, Clara, tú no tienes idea de con quién te has vinculado». Las palabras de Felipe cayeron como una bomba en la sala. Clara sintió que le costaba respirar. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?». Su voz tembló, la confusión embargándola. «Es verdad», continuó Felipe, en sudor goteando de su frente. «Los negocios de Tomás están manchados de sangre. Te ha usado a ti y a tu confianza para salvarse. ¿No lo ves? Lo que hizo con la familia de Miguel». «Basta, Felipe», ordenó Tomás con una ira contenida. Sus ojos centelleaban con rabia. Pero Clara sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. Su mundo de encanto y glamour se desmoronaba rápidamente. María, su madre, siempre le decía que no se fiara de las apariencias, pero sus advertencias parecían ecos lejanos ahora.
De repente, hubo un estallido. Las puertas se abrieron de golpe y un grupo de oficiales de policía irrumpió en la habitación. «¡Al suelo todos!», gritaron. El pánico se desató, sintió la adrenalina correr por sus venas. Sofía se aferró a su pierna con miedo en los ojos. Todo el caos era abrumador. Las miradas se cruzaron. Todo estaba en juego. «¡Esto se acabó, Tomás!», gritó uno de los policías mientras aseguraban a los hombres armados. Pero en medio de la confusión, Clara se dio cuenta de algo devastador. La figura de Felipe se transformó, su mirada cambió, deslizando una sonrisa entre dientes, una risa oscura. «Tú no comprendes, querida Clara. Nadie está a salvo aquí». Sus palabras resonaron en el aire como un eco. Todo se volvía más peligroso, más confuso. ¿Felipe se había convertido en un enemigo en el momento menos esperado? ¿Había estado usando a Clara todo este tiempo para un plan más grande? El laberinto de lealtades se intensificaba y las líneas entre amigos y enemigos se desdibujaban rápidamente. Clara, al borde de las lágrimas y la incertidumbre, sabía que todo lo que había creído conocer iba a cambiar para siempre. Mientras sentía el peso de los secretos, un nuevo misterio comenzaba a tomar forma. ¿Qué haría a continuación? ¿Y quiénes eran realmente los que la rodeaban? Las preguntas atormentaban su mente, dejándola inquieta en una mezcla feroz de miedo y desesperación. Clara se sentía perdida, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Felipe la miraba fijamente. Su expresión era un torbellino de miedo y verdad. Pero la tensión era tangible y la situación se agitaba como un mar en tormenta. El grupo de hombres armados estaba nervioso. Los gritos de los oficiales resonaban en sus oídos, mientras Sofía se aferraba a su pierna, temblando. «¿Qué estás diciendo, Felipe?», preguntó Clara. Su voz apenas un susurro. Las palabras parecían flotar en el aire espeso de la habitación. «No hay tiempo para explicaciones», gritó Tomás, empujando a Felipe hacia un lado. «Tú no sabes lo que estás diciendo». Pero algo en la voz de Felipe hacía eco en su corazón. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, se escuchó un disparo, un estruendo ensordecedor que cortó el aire. Todo se paralizó. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de Tomás se tambaleó. El color se drenó de su rostro. «¡No!», gritó, pero el caos apenas comenzaba. Felipe cayó al suelo, un charco de rojo creciendo rápidamente a su alrededor. Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «¡Felipe!». Su voz sonó como un eco lejano. Sofía se lanzó hacia adelante, pero Clara la detuvo, su pecho apretado de terror. Los hombres armados estaban confundidos. Solo una fracción de segundo había pasado, pero se sentía como una eternidad. Un grito desgarrador rasgó la atmósfera. La madre de Miguel, Isabel, estaba paralizada, su rostro una mezcla de horror. «¿Por qué?», murmuró, pero nadie tenía respuestas. Las sirenas de la policía se acercaban cada vez más y el caos se estaba desatando. Las balas, los gritos. El sonido de la voz de Tomás mezclándose con los de los oficiales, todo se convirtió en una sinfonía de desesperación. «Todos al suelo», ordenó uno de los policías, y Clara sintió que su cuerpo se movía de forma automática. Ella y Sofía se arrodillaron, mientras Jorge, que estaba pálido, miraba a Tomás con una mezcla de miedo y odio. «Tú lo provocaste, esto es tu culpa», gritó, y Clara se dio cuenta de que la verdad era aún más espeluznante de lo que pensaba. La habitación giraba y los rostros se volvieron irreconocibles. ¿En qué mundo había entrado? No solo estaba en peligro, sino que Felipe parecía haber sido el primer peón en un juego mucho mayor. En medio del caos, un nuevo grito resonó. «¡Clara, corre!», era la voz de Miguel. Clara levantó la vista
y vio a su lado, empujando entre la multitud. «¡Sal de aquí!», decía mientras buscaba una salida. Pero antes de que pudiera moverse, Tomás se lanzó hacia adelante, empujando a los hombres armados que comenzaban a recuperar el control. «¡Sálvense todos! ¡No dejen que se lo lleven!». Todo se volvió un mar de confusión. Clara, todavía en shock, vio a los hombres armados girarse, apuntando sus armas hacia Tomás. «Esto es un malentendido. Yo no soy el enemigo», gritó, pero su voz ya estaba ahogada por el caos. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta de algo desquiciado. El verdadero juego estaba por revelar sus cartas. Felipe, en el suelo, estaba intensamente consciente. Justo cuando Clara pensó que todo había terminado, él susurró con una voz casi inaudible: «Cuidado, porque no soy quien crees». Un estruendo resonó cuando un oficial abrió fuego, y el estallido fue el último eco de una verdad devastadora. El rostro de Clara se volvió una máscara de miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué había estado ocultando Felipe? Su vida, su confianza, habían sido parte de una trampa mayor. La escena se congeló en su mente. Los hombres armados, la policía, la sangre en el suelo. Todo el glamour que pensaba conocer se desvanecía. Lo único que quedaba era un corazón agitado y un futuro incierto. Y mientras el caos alcanzaba su clímax, Clara supo que todo había cambiado para siempre. No solo estaba en peligro, sino atrapada en un laberinto imposible. Ella necesitaba respuestas, pero en ese instante, lo único que sabía era que la verdad podría destruir todo lo que amaba. Las sombras del pasado planeaban cerrarse sobre ella, y su vida pendía de un hilo de desconfianzas y revelaciones. ¿Sobreviviría a lo que se avecinaba? Clara se sentía perdida, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Felipe la miraba fijamente. Su expresión era un torbellino de miedo y verdad. Pero la tensión era palpable, y la situación se agitaba como un mar en tormenta. El grupo de hombres armados estaba nervioso. Los gritos de los oficiales resonaban en sus oídos, mientras Sofía se aferraba a su pierna, temblando. «¿Qué estás diciendo, Felipe?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Las palabras parecían flotar en el aire espeso de la habitación. «No hay tiempo para explicaciones», gritó Tomás, empujando a Felipe hacia un lado. «Tú no sabes lo que estás diciendo». Pero algo en la voz de Felipe hacía eco en su corazón. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, se escuchó un disparo, un estallido ensordecedor que portó el aire. Todo se paralizó. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de Tomás se tambaleó. El color se drenó de su rostro. «¡No!», gritó, pero el caos apenas comenzaba. Felipe cayó en suelo, un charco de rojo creciendo rápidamente a su alrededor. Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «¡Felipe!». Su voz sonó como un eco lejano. Sofía se lanzó hacia adelante, pero Clara la detuvo, su pecho apretado de terror. Los hombres armados estaban confundidos. Solo una fracción de segundo había pasado, pero se sentía como una eternidad. Un grito desgarrador rasgó la atmósfera. La madre de Miguel, Isabel, estaba paralizada, su rostro una mezcla de horror. «¿Por qué?», murmuró, pero nadie tenía respuestas. Las sirenas de la policía se acercaban cada vez más, y el caos se estaba desatando. Las balas, los gritos, el sonido de la voz de Tomás mezclándose con los de los oficiales. Todo se convirtió en una sinfonía de desesperación. «Todos al suelo», ordenó uno de los policías, y Clara sintió que su cuerpo se movía de forma automática. Ella y Sofía se arrodillaron, mientras Jorge, que estaba pálido, miraba a Tomás con una mezcla de miedo y odio. «Tú lo provocaste. Esto es tu culpa», gritó, y Clara se dio cuenta de que la verdad era aún más espeluznante de lo que pensaba. La habitación giraba y los rostros se volvieron irreconocibles. ¿En qué mundo había entrado? No solo estaba en peligro,
sino que Felipe parecía haber sido el primer peón en un juego mucho mayor. En medio del caos, un nuevo grito resonó. «¡Clara, corre!» Era la voz de Miguel. Clara levantó la vista y vio a su lado, empujando entre la multitud. «¡Sal de aquí!», decía mientras buscaba una salida. Pero antes de que pudiera moverse, Tomás se lanzó hacia adelante, empujando a los hombres armados que comenzaban a recuperar el control. «¡Sálvense todos! ¡No dejen que se lo lleven!». Todo se volvió un mar de confusión. Clara, todavía en shock, vio a los hombres armados girarse, apuntando sus armas hacia Tomás. «Esto es un malentendido. Yo no soy el enemigo», gritó, pero su voz ya estaba ahogada por el caos. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta de algo desquiciado. El verdadero juego estaba por revelar sus cartas. Felipe, en el suelo, estaba intensamente consciente. Justo cuando Clara pensó que todo había terminado, él susurró con una voz casi inaudible: «Cuidado, porque no soy quien crees». Un estruendo resonó cuando un oficial abrió fuego, y el estallido fue el último eco de una verdad devastadora. El rostro de Clara se volvió una máscara de miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué había estado ocultando Felipe? Su vida, su confianza, ¿habían sido parte de una trampa mayor? La escena se congeló en su mente. Los hombres armados, la policía, la sangre en el suelo. Todo el glamour que pensaba conocer se desvanecía. Lo único que quedaba era un corazón agitado y un futuro incierto. Y mientras el caos alcanzaba su clímax, el cuerpo de Felipe se convulsionó. Y conforme lo hizo, una figura emergió detrás de él. Era un hombre que Clara jamás podría haber imaginado. «¿Hernán?», murmuró, sus ojos abriendo como platos de incredulidad. Hernán, el mejor amigo de su hermano, que había desaparecido años atrás tras un escándalo, apareció con una pistola en la mano, su mirada fría como el hielo. «Lo siento, Clara», dijo Hernán, su voz distante y controlada. «Fui yo quien hizo que Felipe volviera. Necesitaba que supieras la verdad sobre Tomás. Él no es quien tú creías, y ahora no puedes confiar en nadie». El tiempo se detuvo. Todo lo que Clara había creído, cada conexión y relación, se redujo a polvo ante sus ojos. La traición estaba en el aire, y un sudor frío bajó por su espalda. ¿Qué significaba esto? ¿Hernán era el verdadero enemigo o un aliado confundido? Sin poder asimilarlo, escuchó el sonido de más sirenas acercándose, y comprendió que en medio de la traición, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La última mirada de Felipe, antes de caer, se convirtió en un eco en su mente. «No puedes confiar en nadie aquí». La verdad se oscurecía más, y Clara se sintió atrapada en un juego mortal que apenas comenzaba. Clara se sentía completamente desorientada. Hernán estaba ahí, con su arma en mano, como una sombra del pasado que venía para cambiar todo. «Lo siento, Clara», repetía. Su voz tremía, pero no de miedo, sino de algo más sombrío. Tomás está en el centro de todo. No es solo un millonario, es un criminal». Las palabras de Hernán resonaron en la sala, pero su mente estaba en un tiradero. La confusión y el miedo se mezclaban en un cóctel explosivo. «Basta, no pueden estar diciendo esto», Clara gritó, buscando cualquier punto de apoyo, pero el mundo que conocía se desintegraba. Los hombres armados retrocedían, confundidos, mientras los oficiales de policía entraban en tropel, gritando órdenes. Era un descontrol total. Sofía, en su lado, temblaba, y Clara la aprisionó con fuerza, deseando que el tiempo se detuviera. Pero todo seguía avanzando, desmoronándose. «¿Por qué me arrastraste a esto, Hernán?», preguntó ella, su voz llena de una mezcla de ira y desesperación. Entonces, mientras Hernán intentaba responder, un grito salió del centro del caos. La voz de Isabel atravesó el aire, y Clara apenas tuvo tiempo de voltear.
Miguel estaba tratando de salir del grupo armado, sus ojos grandes y asustados, de un llamado de auxilio. «Clara, por favor, ayúdame», gritó él. De repente un disparo resonó. El tiempo se congeló. Todo mundo se giró, horrorizado. Miguel cayó al suelo, con el rostro pálido. Clara sintió que le arrancaban el alma. «No», gritó, corriendo hacia él, pero las balas volaban, y el eco de las sirenas se hacía cada vez más fuerte. Justo cuando pensaba que el horror no podía aumentar, se dio cuenta de que todo estaba por cambiar. En medio del caos, Felipe, que yacía herido en el suelo, empezó a moverse. «Clara, busca la verdad en los papeles, en la caja debajo de la escalera», alcanzó a murmurar antes de perder la conciencia. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, confundida, pero era hora de actuar. Si había alguna posibilidad de descubrir lo que realmente estaba ocurriendo, tenía que encontrar esas pruebas. Sin pensarlo, se lanzó hacia la escalera, ignorando la creciente desesperación a su alrededor. Mientras corría, sentía las miradas. Encima, la confusión y la agonía en el aire. Cada paso hacia la escalera era una mezcla de miedo y volátil determinación. Cuando llegó a la base de la escalera, vio una pequeña caja. Su corazón latía con fuerza. Al abrirla, sus manos temblaban. Dentro encontró papeles, registros de transacciones, fotos de su familia y de otras personas asociadas a Tomás. ¿Qué era todo esto? ¿Cómo se conectaba con lo que había sucedido? En ese momento, un estruendo resonó. Era Hernán, que había disparado para protegerla de un grupo que comenzaba a acercarse. «Tienes que seguir», gritó. En su rostro llevaba una mezcla de desesperación y determinación. Clara vio cómo un oficial se acercaba lentamente, apuntando hacia él. «No, Hernán, no», ella exclamó, pero era demasiado tarde. Un sonido sordo llenó la habitación, y Hernán cayó al suelo, sin vida. La imagen lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era un caos, una pesadilla de la que no podía despertarse. La habitación ahora estaba en ruinas. Los gritos se mezclaban con los sonidos de los disparos, y la confusión aumentaba. Clara se aferraba a la caja, sabiendo que tenía que salir de allí. Pero había algo en uno de los papeles que la atrapaba. Un nombre. Elena. ¿Por qué está su nombre aquí? La revelación la sacudió. Esa era su madre. ¿Qué tenía que ver con este mundo oscuro? Mientras la policía comenzaba a rodear la mansión, Clara se dio cuenta de que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. ¿Qué había estado ocultando su familia? La verdad estaba allí, esperando ser desenterrada. Y en medio del caos, Clara juró que saldría de allí con esas respuestas, sin importar el precio que tuviera que pagar. «Clara, vamos», Miguel la llamó entre el caos, pero ella no podía moverse. El mundo de Tomás se desmoronaba, y con él su vida. Justo cuando pensaba que había encontrado la salida, la puerta detrás de ella se cerró con un fuerte golpe. Las sombras del pasado la seguían, y la única cosa que podía hacer era avanzar. ¿Podría descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Clara se sentía completamente desorientada. Hernán estaba ahí, con su arma en mano, como una sombra del pasado que venía para cambiar todo. «Lo siento, Clara», repetía, su voz temblando, pero no de miedo, sino de algo más oscuro. Él, Tomás, está en el centro de todo. No es solo un millonario, es un criminal. Las palabras de Hernán resonaron en la sala, pero su mente estaba hecha un caos. La confusión y el miedo se mezclaban en un cóctel explosivo. «Basta, no pueden estar diciendo esto», gritó Clara, buscando cualquier punto de apoyo, pero el mundo que conocía se desintegraba. Los hombres armados retrocedían, confundidos, mientras los oficiales de policía entraban en tropel, gritando órdenes.
Era un descontrol total. Sofía, en su lado, temblaba, y Clara la aprisionó con fuerza, deseando que el tiempo se detuviera. Pero todo seguía avanzando, desmoronándose. «¿Por qué me arrastraste a esto, Hernán?», preguntó ella, su voz llena de una mezcla de ira y desesperación. Entonces, mientras Hernán intentaba responder, un grito salió del centro del caos. «Miguel», la voz de Isabel atravesó el aire, y Clara apenas tuvo tiempo de voltear. Miguel estaba tratando de salir del grupo armado, sus ojos grandes y asustados. Todo su ser era un llamado de auxilio. «Clara, por favor, ayúdame», gritó él. De repente un disparo resonó. El tiempo se congeló. Todo mundo se giró horrorizado. Miguel cayó al suelo, con el rostro pálido. Clara sintió que le arrancaban el alma. «¡No!», gritó, corriendo hacia él, pero las balas volaban, y el eco de las sirenas se hacía cada vez más fuerte. Justo cuando pensaba que el horror no podía aumentar, se dio cuenta de que todo estaba por cambiar. En medio del caos, Felipe, que yacía herido en el suelo, empezó a moverse. «Clara, busca la verdad en los papeles, en la caja debajo de la escalera», alcanzó a murmurar antes de perder la conciencia. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, confundida. Pero era hora de actuar. Si había alguna posibilidad de descubrir lo que realmente estaba ocurriendo, tenía que encontrar esas pruebas. Sin pensarlo, se lanzó hacia la escalera, ignorando la creciente desesperación a su alrededor. Mientras corría, sentía las miradas encima, la confusión y la agonía en el aire. Cada paso hacia la escalera era una mezcla de miedo y volátil determinación. Cuando llegó a la base de la escalera, vio una pequeña caja. Su corazón latía con fuerza. Al abrirla, sus manos temblaban. Dentro, encontró papeles, registros de transacciones, fotos de su familia y de otras personas asociadas a Tomás. ¿Qué era todo esto? ¿Cómo se conectaba con lo que había sucedido? En ese momento un estruendo resonó. Era Hernán, que había disparado para protegerla de un grupo que comenzaba a acercarse. «¡Tienes que seguir!», gritó. En su rostro llevaba una mezcla de desesperación y determinación. Clara vio cómo un oficial se acercaba lentamente, apuntando hacia él. «No, Hernán, no», ella exclamó. Pero era demasiado tarde. Un sonido sordo llenó la habitación, y Hernán cayó al suelo. La imagen lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era un caos, una pesadilla de la que no podía despertarse. La habitación ahora estaba en ruinas. Los gritos se mezclaban con los sonidos de los disparos, y la confusión aumentaba. Clara se aferraba a la caja, sabiendo que tenía que salir de allí. Pero había algo en uno de los papeles que la atrapaba. Un nombre. «Elena, ¿por qué está su nombre aquí?». La revelación la sacudió. Esa era su madre. ¿Qué tenía que ver con este mundo oscuro? Mientras la policía comenzaba a rodear la mansión, Clara se dio cuenta de que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, el aire se volvió tenso. Un hombre apareció entre la multitud policial, visiblemente conocido por ella, con una cara que no podía creer. Era su hermano, David. «¡Clara!», gritó, su voz atravesando el caos. «He estado buscándote, no puedes quedarte aquí». Clara se quedó paralizada. «David, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó confundida, sin poder entender lo que sucedía. «No hay tiempo para explicaciones», él exclamó, con el pánico dibujado en su rostro. «Tomás está relacionado con todo esto. Tienes que salir, ahora». La confusión la inundó de nuevo. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?», cuestionó, tratando de asimilar la escena. «Hay mucho en juego. Su imperio criminal está más cerca de lo que piensas. Y lo que encuentres ahí podría costarte la vida», dijo David, mientras sus ojos miraban a su alrededor,
temerosos. Finalmente la verdad le golpeó. ¿David estaba involucrado en todo esto? La traición la recorrió como un frío. La figura de Tomás, que antes había admirado, ahora se convertía en una amenaza. Todo lo que había creído conocer se desvanecía. Clara, temblando, se dio cuenta de que podría ser demasiado tarde. La verdad y la familia se entrelazaban de maneras que nunca hubiera imaginado. ¿Podría confiar en David? ¿Estaba él aquí para ayudarla o solo complicar aún más las cosas? La última mirada que le lanzó a Tomás mostró una mezcla de pánico y desenfreno. En ese instante el peligro no era solo de afuera, sino que también emanaba de quienes una vez consideró incondicionales. Todo estaba a punto de desmoronarse, y el futuro que había construido estaba lleno de agujeros, esperando a ser revelados. Con su corazón latiendo descontrolado, Clara sabía que debía actuar rápido. Las respuestas estaban al alcance, pero los lazos familiares se volvían afilados como cuchillos. En la próxima decisión, podría perderlo todo, o salvar su vida. ¿Qué vendría? Todo parecía perdido a la vista de la verdad. Clara se sentía completamente desorientada. Hernán estaba ahí, con su arma en mano, como una sombra del pasado que venía para cambiar todo. «Lo siento, Clara», repetía, su voz temblando, pero no de miedo, sino de algo más oscuro. Él, Tomás, está en el centro de todo. No es solo un millonario, es un criminal. Las palabras de Hernán resonaban en la sala, pero su mente estaba hecha un caos. La confusión y el miedo se mezclaban en un cóctel explosivo. «¡Basta! No pueden estar diciendo esto», gritó Clara, buscando cualquier punto de apoyo, pero el mundo que conocía se desintegraba. Los hombres armados retrocedían, confundidos, mientras los oficiales de policía entraban en tropel, gritando órdenes. Era un descontrol total. Sofía, a su lado, temblaba, y Clara la aprisionó con fuerza, deseando que el tiempo se detuviera. Pero todo seguía avanzando, desmoronándose. «¿Por qué me arrastraste a esto, Hernán?», preguntó ella, su voz llena de una mezcla de ira y desesperación. Mientras Hernán intentaba responder, un grito salió del centro. «¡Del caos!». «Miguel». La voz de Isabel atravesó el aire, y Clara apenas tuvo tiempo de voltear. Miguel estaba tratando de salir del grupo armado, sus ojos grandes y asustados. Todo su ser era un llamado de auxilio. «Clara, por favor, ayúdame», gritó él. De repente un disparo resonó. El tiempo se congeló. Todo el mundo se giró, horrorizado. Miguel cayó al suelo, con el rostro pálido. Clara sintió que le arrancaban el alma. «¡No!», gritó corriendo hacia él. Pero las balas volaban, y el eco de las sirenas se hacía cada vez más fuerte. Justo cuando pensaba que el horror no podía aumentar, se dio cuenta de que todo estaba por cambiar. En medio del caos, Felipe, que yacía herido en el suelo, comenzó a moverse. «Clara, busca la verdad en los papeles, en la caja debajo de la escalera», alcanzó a murmurar antes de perder la conciencia. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, confundida. Pero era hora de actuar. Si había alguna posibilidad de descubrir lo que realmente estaba ocurriendo, tenía que encontrar esas pruebas. Sin pensarlo, se lanzó hacia la escalera, ignorando la creciente desesperación a su alrededor. Mientras corría, sentía las miradas encima, la confusión y la agonía en el aire. Cada paso hacia la escalera era una mezcla de miedo y volátil determinación. Cuando llegó a la base de la escalera, vio una pequeña caja. Su corazón latía con fuerza. Al abrirla, sus manos temblaban. Dentro encontró papeles, registros de transacciones,
fotos de su familia y de otras personas asociadas a Tomás. ¿Qué era todo esto? ¿Cómo se conectaba con lo que había sucedido? En ese momento, un estruendo resonó. Era Hernán, que había disparado para protegerla de un grupo que comenzaba a acercarse. «Tienes que seguir», gritó. En su rostro llevaba una mezcla de desesperación y determinación. Clara vio cómo un oficial se acercaba lentamente, apuntando hacia él. «No, Hernán, no», ella exclamó, pero era demasiado tarde. Un sonido sordo llenó la habitación, y Hernán cayó al suelo. La imagen la golpeó como un puñetazo en el estómago. Era un caos, una pesadilla de la que no podía despertarse. La habitación ahora estaba en ruinas. Los gritos se mezclaban con los sonidos de los disparos, y la confusión aumentaba. Clara se aferraba a la caja, sabiendo que tenía que salir de allí, pero había algo en uno de los papeles que la atrapaba. Un nombre. «Elena, ¿por qué está su nombre aquí?» La revelación la sacudió. Esa era su madre. ¿Qué tenía que ver con este mundo oscuro? Mientras la policía comenzaba a rodear la mansión, Clara se dio cuenta de que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, el aire se volvió tenso. Un hombre apareció entre la multitud policial, visiblemente conocido por ella, con una cara que no podía creer. Era su hermano, David. «¡Clara!», gritó, su voz atravesando el caos. «He estado buscándote. No puedes quedarte aquí». Clara se quedó paralizada. «David, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, confundida sin poder entender lo que sucedía. «No hay tiempo para explicaciones», él exclamó, con el pánico dibujado en su rostro. «Tomás está relacionado con todo esto. Tienes que salir. ¡Ahora!». La confusión la inundó de nuevo. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?», cuestionó, tratando de asimilar la escena. «Hay mucho en juego. Su imperio criminal está más cerca de lo que piensas, y lo que encuentres ahí podría costarte la vida», dijo David, mientras sus ojos miraban a su alrededor, temerosos. Finalmente la verdad le golpeó. ¿David estaba involucrado en todo esto? La traición la recorrió como un frío. La figura de Tomás que antes había admirado, ahora se convertía en una amenaza. Todo lo que había creído conocer se desvanecía. Clara, temblando, se dio cuenta de que podría ser demasiado tarde. La verdad y la familia se entrelazaban de maneras que nunca hubiera imaginado. ¿Podría confiar en David? ¿Estaba él aquí para ayudarla? ¿O solo complicar aún más las cosas? La última mirada que le lanzó a Tomás mostró una mezcla de pánico y desenfreno. En ese instante, el peligro no era solo de afuera, sino que también emanaba de quienes una vez consideró incondicionales. Todo estaba a punto de desmoronarse, y el futuro que había construido estaba lleno de agujeros, esperando a ser revelados. Con su corazón latiendo descontrolado, Clara sabía que debía actuar rápido. Las respuestas estaban al alcance, pero los lazos familiares se volvían afilados como cuchillos. En la próxima decisión podría perderlo todo o salvar su vida. ¿Qué vendría? Todo parecía perdido a la vista de la verdad. Entonces, un nuevo grito rompió el aire. Fue Isabel, que había estado observando todo desde un rincón. «Clara, hay algo que no sabes». Su voz, firme y cargada de urgencia, atrajo la atención de todos. «¿Qué es?», Clara le respondió, sin poder contener la desesperación. Isabel dio un paso adelante, su rostro marcado por la ansiedad. «Yo soy la razón por la que Tomás está involucrado en esto. Yo soy su hermana». Las palabras cayeron como un rayo en la habitación. La habitación se llenó de un silencio sepulcral. Clara sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Qué?», murmuró, sin poder comprender.
La traición y la conexión familiar se mezclaban en su pecho como una tormenta. Clara, necesito que entiendas. Hay un legado que ha estado oculto. Lo que hemos vivido, esto que está pasando. Isabel tragó saliva, su mirada intensa. No es solo sobre negocios, es personal, y tú eres parte de ello. Las revelaciones giraron en la cabeza de Clara, como un torbellino, mientras el caos continuaba a su alrededor. Los vínculos frágiles de leales y traidores se volvían aún más complicados. ¿Realmente podía confiar en Isabel? El momento era abrumador. Su mente luchaba por procesar la verdad que se desplegaba ante ella. Y justo en ese instante, un choque ofuscante resonó. La puerta principal estalló y encajaron varios oficiales armados. La escena estaba cargada de tensión, los corazones latiendo al unísono en derrumbe. Todo se desmoronaba. Mientras el caos reinaba, Clara entendió que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Sus decisiones tenían que ser rápidas, y el tiempo se esfumaba. ¿Podría alguna vez desenredar este complicado nudo de secretos y mentiras? Una poderosísima revelación podría cambiarlo todo, y ella estaba atrapada en el centro de la batalla entre la verdad y el engaño.